Damos gracias a nuestro Dios porque nos tiene una vez más aquí en su casa para escuchar su palabra. Y en esta mañana, hermanos, quiero pedirles que nos vayamos al libro del Éxodo y vamos a volver a leer, ¿verdad?, en el capítulo 20, y nos vamos a ir específicamente al verso 17. Éxodo 20, 17. Amén. Y nos ponemos de pie, hermanos, porque es la palabra del Señor la que vamos a leer. Dice la palabra del Señor, hermanos, y leemos todos juntos. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de su prójimo. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, Señor de la creación, Dios nuestro, Señor Dios Todopoderoso, te agradecemos, Padre eterno, porque nos tienes aquí en tu casa nuevamente para escuchar tu palabra, Señor. Te pedimos, bendito Padre, de que seas tú hablando a tu pueblo, Señor, que uses a tu siervo, Padre, para exponer tu palabra conforme a lo que las mismas Escrituras enseñan, Señor. No conforme a mis pensamientos, sino conforme a lo que tu palabra nos enseña y nos exhorta cada día. Te pedimos, bendito Dios, que en esta mañana seas tú dirigiendo este culto, Señor, este sermón, Dios, y todo lo que falta por hacer en la liturgia en esta mañana, bendito Dios. Llena nuestros corazones con tu palabra, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo oramos. Amén y amén. Podemos sentarnos, hermanos. En esta mañana, hermanos, vamos a empezar el mes de octubre, ¿verdad?, con el primer sermón, y quiero traer a referencia a ustedes sobre este mandamiento lo que Martín Lutero en el Catecismo Menor que él escribió dice acerca de los mandamientos. Y es que dice Martín Lutero en su Catecismo Menor, ¿qué dice Dios mismo de estos mandamientos? Así dice Dios: yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ahora, Martín Lutero pregunta, ¿qué significa esto? Dios amenaza con castigar a todos los que quebrantan sus mandamientos. Por tanto, temamos su ira y no traspasemos dichos mandamientos. En cambio, Él promete su gracia y todo género de bienes a quienes los cumplen. Por tanto, amémosle, confiemos en Él y observemos gustosos sus mandamientos. Esto es lo que Martín Lutero escribe en el Catecismo Menor que él escribió. Como estamos iniciando el mes de la Reforma, traigo a referencia esta cita, hermanos, para así ilustrarles un poco sobre lo que Dios demanda de cada uno de nosotros los creyentes en los 10 mandamientos. Anteriormente hemos venido estudiando por una serie de sermones, ya este es el 10º sermón que venimos hablando sobre cada uno de los mandamientos, y mis hermanos pastores han venido predicando a sí mismos sobre cada uno de ellos y han venido exponiendo lo que cada uno de los mandamientos del decálogo de la ley de Dios nos enseña. Así, en esta mañana a mí me toca, hermanos, terminar con el 10º mandamiento y estudiar y expresarles lo que el mandamiento nos enseña. Dice, ya leímos el verso 17, donde nos habla sobre el mandamiento de no codiciarás. Y el texto complementario que traigo en esta mañana para leerles, hermanos, es Mateo 22, del 34 al 40. Si lo podemos buscar, porfa, antes de poner la imagen del sermón. Mateo 22, versos 34 al 40.
¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor, hermanos. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos, hermanos, depende toda la ley y los profetas. Es lo que Jesucristo nos enseña acerca de los mandamientos. Y terminamos, hermanos, con este mandamiento sobre no codiciarás. ¿Y qué vemos aquí en este mandamiento? Cuando nosotros leemos este versículo 17 decimos: oh, pero ¿qué enseñanza nos puede dar este mandamiento? No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, y enumera un montón de posesiones de nuestro prójimo. Este mandamiento, hermanos, es muy importante en los 10 mandamientos, porque se destaca, hermanos, por el hecho de que es el único de los 10 mandamientos que se repite varias veces. Todos sabemos, hermanos, que cuando el Señor nuestro Dios en su palabra repite una palabra es porque está haciendo un énfasis de que esa palabra es importante. Entonces, si ustedes se fijan en este mandamiento, dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Y aún más, hermanos, este mandamiento se destaca porque muchos, y quizás la mayoría de todos los grandes pecados, hermanos, comienzan cuando fijamos nuestra mirada en algo que pertenece a otras personas. Y es lo que vamos a ver en esta mañana. Muchos de nuestros pecados, hermanos, comienzan con nuestros deseos. Y es lo que este mandamiento nos está enseñando. ¿Cuáles deseos, hermanos? ¿Cuáles son nuestros deseos? Los deseos del corazón. El 10º mandamiento, hermanos, que aborda lo que sucede en nuestros corazones y mente, deja bien en claro que Dios prohíbe aquellos pecados que nadie ve. Nuestros pensamientos y deseos codiciosos que nos llevan a desear injustamente lo que pertenece legítimamente a otras personas. Este, hermanos, es el mandamiento que trata más con los pecados del corazón, mostrándonos que aunque nos abstengamos de todos los actos externos, como el asesinato, el adulterio, el robo, la idolatría, hemos fallado, hermanos, en guardar su ley, cuando nuestros corazones están llenos de celos y descontento. En muchos sentidos, hermanos, la codicia puede considerarse el único pecado que da origen a todos los demás pecados. Y tenemos varios ejemplos en la palabra sobre esto. Todos conocemos, hermanos, la historia del rey David. Todos sabemos que el rey David estaba en el tejado observando, vio a Betsabé. Sus ojos se posaron sobre Betsabé, vino y la deseó. ¿Y qué sucedió, hermanos, con el esposo de Betsabé? David, hermanos, tenía acceso a todas las mujeres del palacio. Él ya estaba casado. Pero David en su corazón deseaba a Betsabé. Vino entonces David y ordenó que todas las personas y toda la compañía militar que estaba con Urías quedaran solos en la batalla para que muriesen. Y fueron abandonados en medio de la batalla, hermanos, todos ellos, y murieron. Y vino David y poseyó a Betsabé. Pero esta codicia, hermanos, la motivó el deseo que David sentía por Betsabé. Y David, hermanos, al ver que Betsabé estaba embarazada, tomó esta decisión y dejó que Urías muriera en el campo de batalla. Todo comenzó, hermanos, con el deseo en su corazón. Y si quieren ahondar en la historia, hermanos, pueden verlo en 2 de Samuel, capítulos 11 y capítulo 12, para que lo lean en su casa. Otro ejemplo, hermanos, también lo dio nuestro hermano Daniel en el 9º mandamiento, cuando nos trajo, ¿verdad?, la historia del rey Acab y la reina Jezabel. ¿Qué fue lo que pasó con este rey? Esta pareja, hermanos, le gustaba la jardinería.
o al menos les gustaba tener un jardín donde sus sirvientes pudieran trabajar. Entonces había un hombre fiel en el reino que se llamaba Nabot, y él poseía una viña. Esta viña era muy hermosa, y vino el rey Acab y la reina Jezabel, y le dijeron de que le iban a dar, ¿verdad? Le quisieron comprar la viña, e incluso le iban a cambiar la viña por otra mejor, y Nabot se negó. Pero ¿qué hicieron estos dos reyes? En sus deseos y anhelos de tener y poseer esa viña, conspiraron contra Nabot, vinieron y trajeron personas que levantaran falso testimonio y que hablaran mentiras para que Nabot muriese, fuese apedreado, ¿verdad? Y le dieran muerte. Y todo esto, hermanos, lo que hicieron estos reyes también empezó con la codicia que había en sus corazones. Para ahondar más en la historia, eso está en Primera de Reyes capítulo 21. Hermanos, puede parecer que este 10º mandamiento no tiene la misma importancia que los otros 9 mandamientos. Si lo miramos así, este mandamiento está, hermanos, íntimamente ligado a todos los demás mandamientos. Y Charles Spurgeon en un sermón lo expresa de esta manera: cuando las personas quebrantan los otros mandamientos, a menudo quebrantan este primero. El primer mandamiento, hermanos, y el 10º mandamiento son los pilares de la ley moral de Dios. Todos los mandamientos, hermanos, se dirigen principalmente a nuestras acciones y palabras, pero este mandamiento aborda, hermanos, los factores que motivan nuestras acciones y palabras. Es el único mandamiento, hermanos, que ustedes van a encontrar que no tiene castigo. Si ustedes se fijan y leen en la Biblia, van a ver que cada uno de los mandamientos tiene sus consecuencias y están establecidas para todos aquellos que desobedecen los mandamientos. Pero para la codicia no hay un castigo legislado. Sin embargo, hermanos, Dios lo colocó aquí en los 10 mandamientos, ¿verdad?, para que cada uno de nosotros reconozcamos que tenemos un problema con el pecado. Y es que los deseos de nuestro corazón, hermanos, cada día desvían el correcto comportamiento que debemos de tener delante de Jehová nuestro Dios. El Señor, hermanos, nos manda a no dejar que nuestros deseos se conviertan en codicia y envidia. El apóstol Pablo en Efesios 5:3 dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. ¿A quiénes se está refiriendo el apóstol Pablo aquí? A su pueblo, a los santos, a los hijos de Dios, a la iglesia. No debe de haber ni un ápice de codicia en la iglesia de Dios, hermanos. Entonces debemos de preguntarnos nosotros, ¿por qué debemos de cuidarnos de lo que nosotros queremos? ¿O por qué debemos de cuidarnos de desear las cosas de otras personas? ¿O debemos de preguntarnos, ¿es pecado desear algo que no tengo? En esta mañana, hermanos, vamos a desarrollar este sermón en 3 puntos importantes. Y el primero de ellos es la naturaleza de la obediencia. Si ustedes se fijan, hermanos, a simple vista, este mandamiento no nos dice ni nos expresa que tenemos que darle importancia por la obediencia hacia Dios en nuestras vidas. Pero sí, hermanos, es un punto importante que debemos de recalcar en este mandamiento: la naturaleza de la obediencia. Por naturaleza, mis hermanos, el ser humano siempre está orientado a amar más al pecado que a Dios. Y eso es ya por naturaleza que somos así. Siempre vamos a estar orientados a amar más el pecado que a Dios. Pero como creyentes, hermanos, también estamos llamados a amar al Señor y amarlo con todo el alma, con todo el corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. El Señor Jesús en Mateo 22:37, Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ama al Señor.
usted con todo su corazón y con todas sus fuerzas? ¿Lo ama más que a su familia? ¿Más que a las posesiones que tiene? ¿Más que a su trabajo? ¿O es al revés? Amamos más las cosas que tenemos que a Dios. Y muchos creyentes dirán, sí, yo amo al Señor. Pero hermanos, cuando vemos nuestra sociedad y vemos la iglesia hoy en día, la iglesia del Señor, no vemos esa devoción, ese mismo compromiso, ese abandono de las prioridades nuestras por las prioridades de Dios, sino que vemos a muchos creyentes que cada día siguen dando el mismo valor o más aún a algunas de las cosas pasajeras de este mundo perverso en vez de las cosas eternas. Y es que somos más propensos a desobedecer a nuestro Dios. Es triste, hermanos, ver cómo la iglesia de hoy en día ama más a este mundo que a Dios. John MacArthur en un sermón dice: la obediencia es la respuesta esperada de un cristiano hacia su Señor, pero la obediencia es más que seguir una serie de reglas. Como creyentes, hermanos, tenemos el llamado específico de obedecer los mandamientos de Dios. Y si no me creen, nos vamos a ir a Juan 14:15, donde el Señor Jesucristo dice de esta manera: si me amáis, guardad mis mandamientos. Tenemos un llamado, hermanos, a obedecer la ley moral de Dios. No es si usted quiere, no es si yo quiero. Es una ordenanza que el Señor Jesús nos da. Si me amáis, Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos, dice el Señor Jesús. Y en Mateo 5:20 también Jesús dice: porque os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ahora, hermanos, en este pasaje complementario que leímos, esta fue una declaración radical que Jesucristo hizo. En nuestra cultura, hermanos, todos sabemos que los escribas y fariseos eran los malos de la historia de Jesús. Pero si nos vamos al Nuevo Testamento, hermanos, podemos ver que los fariseos y los escribas eran las personas más espirituales y altamente espirituales en el Nuevo Testamento. Nadie era más justo que los escribas y fariseos. Mas, sin embargo, Jesús dijo que había que ser más justos para entrar al reino de los cielos. Y esto fue una declaración radical, hermanos, porque muchos se confundieron. Muchos confundían el ser religioso con ser justo. Y es que, hermanos, una cosa es practicar la obediencia y otra cosa es poseer un corazón obediente al Señor. La verdadera obediencia, hermanos, es interna antes que externa. Y esta es la primera lección que nos da el 10º mandamiento. La prohibición de codiciar, hermanos, es un llamado a la obediencia interna. Debemos de reconocer, hermanos, que tenemos un problema grave con el pecado, que necesitamos de la gracia de Dios mediante el sacrificio redentor de Cristo en nuestras vidas. El 10º mandamiento, hermanos, demuestra que hemos quebrantado la ley de Dios día con día y que necesitamos de un Salvador para salvar nuestra vida. Y es que los pecadores, hermanos, son codiciosos crónicos, que no pueden agradar a Dios. Y solo Jesús, hermano, te puede limpiar de tu pasado. Solo Jesús puede vencer tus problemas. Solo Jesús puede cambiar tu forma de vivir. Nadie más, hermano, solo Jesús. El apóstol Pablo nos dice en 2 de Corintios 5:17. Este pasaje muy famoso dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, tenemos un grave y serio problema con el pecado, hermanos.
Y debemos de reconocer esto. El punto número 2 es la pecaminosidad de la codicia. ¿Qué es la codicia? La palabra hebrea, hermanos, aquí en este mandamiento, la palabra codiciar, simplemente significa desear. Y es un término neutro, que puede ser positivo o negativo según el contexto en el que se esté empleando. En el versículo 17 de Éxodo 20, la palabra se está usando en un sentido negativo. Y es algo que el Señor nos manda no hacer. Sin embargo, hermanos, este mandamiento no prohíbe que deseemos. No prohíbe que deseemos. El deseo, hermanos, no es pecaminoso. No es pecado desear. No está mal, hermanos, desear bendiciones. El Salmo 37:4, esto no está en las pantallas, dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Hermano, no está mal desear casarse también. Para todos los que se quieren casar, no está malo, hermanos, que deseen casarse. Dice Proverbios 18:22, el que haya esposa haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Hermanos, no está mal desear los dones espirituales. Primera de Corintios 12:31 dice: procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Hermanos, no está mal desear el liderazgo en su vida, servir a Dios en la iglesia. 1 Timoteo 3:1 dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Hermanos, existe la ambición santa, el deseo santo. Sin embargo, hermanos, la ambición santa muchas veces presupone una ambición impía. ¿Por qué? Porque la codicia es un deseo excesivo y envidioso. Mire lo que dice el apóstol Pablo en Colosenses 3:5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Entonces, hermanos, la avaricia no es solo un deseo excesivo, es un deseo idólatra, hermanos. Es adoración a las cosas. ¿Y esto qué ocasiona en los 10 mandamientos? Cuando nosotros quebrantamos este mandamiento, automáticamente, hermanos, al quebrantar este mandamiento, estamos quebrantando el primer mandamiento. ¿Por qué? Porque el codicioso, hermanos, adora las cosas antes que a Dios. Una persona codiciosa, al quebrantar el 10º mandamiento, hermanos, está quebrantando el primer mandamiento, porque ama más las cosas de este mundo que a Dios. Y todo empieza, hermanos, en la avaricia cerca de nuestra casa. Éxodo 20:17, les vuelvo a recordar lo que dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. La codicia es contagiosa, hermanos. Vemos lo que nuestro prójimo tiene y lo deseamos. ¿Qué pasa muchas veces con la tecnología? Conocemos a alguien y a esa persona se compró y tiene la capacidad para comprarse el iPhone 17 Pro Max, que es el último que ha salido. Ah, no, pero como yo lo quiero tener, hago hasta lo imposible, me endeudo 30 años o 20 años o 10 años por tener ese teléfono porque es el último y es el boom. ¿Qué sucede? Pasan los 10 años, lo termino de pagar, pero ya ha salido el 20 Pro Max. Entonces, muchas veces deseamos eso. Otras veces pasa, hermanos, de que miramos que determinado amigo o persona o hermano de la iglesia anda de viaje. Pucha, yo quisiera ir como el hermano de viaje. Y deseamos eso. Como quisiera que yo tener esto, y como quisiera tenerlo del hermano. Hermanos, tenemos un problema grave con la codicia. Hay ejemplos bíblicos
sobre la codicia y cómo la codicia ha venido a quebrantar otros pecados en la vida de muchos hermanos en la historia del cristianismo. Por ejemplo, la codicia en el inicio de la creación del mundo hizo que Adán y Eva comieran del árbol prohibido para ser como Dios. La codicia también hizo que David se acostara con Betsabé y matara a su esposo Urías. La codicia hizo que Acab y Jezabel se acostaran sobre Nabot, lo apedrearan y le quitaran su viña. La codicia también hizo, hermanos, que Judas tomara dinero y traicionara a Jesús. Este mandamiento, hermanos, no codiciarás, es muy peligroso. Los primeros 9 mandamientos se centran en nuestras acciones y en nuestros hechos. El 10º mandamiento, hermanos, trata directamente con el corazón y los deseos del ser humano. El Señor mismo ordenó al pueblo de Israel no codiciar nada que perteneciera a su prójimo. Hoy en día, hermanos, en la actualidad, la publicidad, el internet, las redes sociales nos seducen a codiciar lo que pertenece a otras personas y personas que ni siquiera vamos a llegar a conocer algún día. Muchas veces, hermanos, gastamos dinero que no tenemos para comprar cosas que no necesitamos, para impresionar a aquellas personas que ni siquiera nos agradan. De esta manera es que se comporta el ser humano hoy en día. Y esto nos lleva al tercer punto, hermanos. Debemos de tener cuidado con la codicia. Ya vimos anteriormente que la codicia nos hace quebrantar cada uno de los demás mandamientos. Si no, miren la historia de David. Llegó hasta matar a Urías y a los demás militares que estaban con él por el deseo de Betsabé. Asimismo Acab y Jezabel mataron a Nabot por la viña. Algo material, hermanos. Y muchas veces nuestros deseos desenfrenados nos hacen actuar de esta manera. Todo comienza en el corazón y en la mente, hermanos. Maquinamos el pecado y después lo llevamos a cabo. Pero porque no lo llevemos a cabo no quiere decir que no es pecado. Claro, está en nuestro corazón, lo pensamos ya, lo hicimos, lo deseamos hacer. Tenemos que tener cuidado con la codicia, hermanos. La codicia nubla nuestra razón. La codicia es un pecado tan peligroso que nos lleva a editar nuestras memorias. Mire lo que hizo el pueblo de Israel, hermanos. El pueblo de Israel ya había salido de Egipto, olvidaron todo lo bueno que Dios hizo por ellos, pero sí se acordaban de lo que comían en Egipto. Y renegaban cada día y se olvidaban de lo que Dios había hecho, se olvidaban de la esclavitud que habían vivido. Este pueblo, hermanos, de Israel, sí se acordaba de los pepinos, de los melones y todo lo bueno que comían en Egipto. Y decían, pero nuestras almas se secan y ahora solo vemos este maná que cae del cielo. Y se olvidaban totalmente de las bendiciones que Dios daba en el desierto a cada uno de ellos. La codicia, hermanos, es un pecado que los creyentes no toman en serio, hermanos. Pero Dios sí toma en serio el pecado de la codicia, mis hermanos. Dios lo toma muy en serio porque el pecado de la codicia, hermanos, es dañino para el alma. La codicia, hermanos, es altamente ofensiva a Dios. La codicia es altamente ofensiva a Dios. Y nos preguntamos, ¿y cómo puedo yo saber si la codicia ha comenzado a levantarse en mi corazón? ¿Cómo puedo saberlo? Mis hermanos, esto es muy fácil. Saber si la codicia está en nuestros corazones es muy fácil. Solamente tenemos que preguntarnos, ¿estoy yo descontento por las cosas que no tengo y quiero yo tener? Porque el estar descontento, mis hermanos, es un síntoma de que la codicia ya está en nuestros corazones. Hermano, si tú pones tu trabajo,
tu negocio, tus problemas financieros, antes que a Dios, preocúpate. Porque la codicia atenta contra nuestra fe cada día. Poco a poco, hermanos, dejaremos de congregarnos. Poco a poco dejaremos de leer la Biblia. Poco a poco dejaremos de orar. Hasta ser lo que siempre hemos querido ser. Encajar en este mundo perverso. Este es el peligro de la codicia, hermanos. No hay problema, hermanos, en que deseemos tener algo que no tenemos. Ese no es el problema, mis hermanos. Pero debes siempre estar contento con lo que tienes, aunque nunca tenga lo que quieres, hermano. Esto es lo que nos expresa este mandamiento. Debemos de estar contentos con lo que no tenemos, aunque nunca lo tengamos. Primera de Timoteo 6:8 dice el apóstol Pablo: así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¿Tú tienes, mi hermano, sustento y abrigo? ¿Tú tienes sustento y abrigo, mis hermanos, cada día? Tenemos más de lo que merecemos. Hebreos 13:5 dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Dios no está diciendo mañana, hermanos. Dios no lo está diciendo solamente lo que yo deseo. Debemos de estar contentos con lo que tenemos ahora. Mis hermanos, en tanto que percibamos en nuestro corazón descontento, avaricia y amargura por lo que no tenemos, en nuestro corazón hay codicia. Y la única manera, hermanos, en que podemos vencer la codicia es reconocer las bendiciones que Dios nos ha dado, las bendiciones que tenemos aún sin merecerlas. Hermanos creyentes, hay que ser agradecidos con Dios por lo que tenemos. ¿Cuántos le damos gracias a Dios por la casa que tenemos? Aunque no sea esa casa de 3 pisos que queríamos cuando la íbamos a construir. ¿Cuántos le damos gracias a Dios por el trabajo que tenemos, aunque no sea de diputado o de gerente, dueño de una empresa? ¿Cuántos le damos gracias a Dios por la comida que comemos cada día, aun cuando no sea aquel manjar? ¿Somos agradecidos con el Señor por el transporte que tenemos? Los que tenemos carrito, somos agradecidos con Dios porque tenemos esa chacharita que no es aquella limusina que queríamos tener o la camioneta que queríamos tener. ¿Somos agradecidos con Dios en estas cosas? ¿O usted cree, hermano, que merece las bendiciones de Dios? ¿Merecemos las bendiciones de Dios? Lamentaciones 3:22 al 23 dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Hermano, ¿tú disfrutas de las misericordias de Dios cada mañana? Amén, hermanos. El simple hecho de que estamos vivos es una misericordia de Dios en nuestras vidas. Dios nos ha permitido levantarnos en esta mañana y estar vivos. Salmo 23:6 dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Una persona, mis hermanos, que las misericordias y el bien de Dios los persigue todos los días de su vida, no tiene ninguna razón para estar descontento. Ni tan solo una razón para estar descontento. Hermanos, cuidado con la codicia. El amor al dinero es una maldición. Jesús dio una advertencia especial sobre la codicia que explica la filosofía central del corazón codicioso. Lucas 12:15 dice: y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Entonces, hermanos, podemos ver que el pecado de la codicia es muy grave,
Y es muy importante que no ofendamos a Dios con la codicia. Y quiero cerrar en esta mañana este sermón con corandeo. La respuesta a la codicia no es la ausencia de todo deseo como el budismo lo expresa, sino cultivar el contentamiento. Primera de Timoteo 6, del 6 al 10 dice: pero gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Puede ser, mi hermano, un largo camino el descubrir cómo estar contento en cada circunstancia. Pero si nos esforzamos por agradecer a Dios por cada una de las bendiciones que Él nos da, entonces, hermanos, estaremos menos inclinados a codiciar lo que no es de nosotros. Hoy, hermanos, los motivo a que cada día podamos agradecer al Señor por todas las bendiciones que poseemos, por todo aquello que el Señor nos ha dado, aún sin que lo mereciéramos. Amén.